El viaje de los elegidos no sigue un recorrido lineal. Más bien, es como un río que se desborda y toma giros inesperados, llevando a estos individuos a confrontar no solo sus aspiraciones, sino también sus temores más profundos. Desde una edad temprana, muchos de los elegidos sienten que no encajan en los moldes establecidos. Mientras sus compañeros se entregan a la monotonía de la rutina escolar, ellos son arrastrados por un torrente de preguntas sin respuesta. ¿Qué hay más allá de este mundo conocido? ¿Hay un propósito que trasciende lo mundano? Este anhelo no es una simple curiosidad, es una llamada interna, una voz que reverbera en su ser, animándolos a explorar dimensiones que muchos prefieren ignorar. Algunos optan por seguir su instinto, explorando la creatividad a través del arte, la música o la escritura. Otros se ven atraídos por el conocimiento profundo, indagando en la filosofía, la ciencia o incluso la espiritualidad. Cada uno sigue su propio camino, pero todos comparten la experiencia de una conexión visceral con algo más amplio, que les impulsa a trascender la banalidad de la vida diaria. Pero este camino no está exento de desafíos. Los elegidos suelen enfrentarse a incomprensión y soledad. A menudo son vistos como los soñadores o los rebeldes en un mundo que valora la conformidad. Las voces que les dicen que su visión es impracticable, que deben adaptarse y aceptar su lugar, pueden ser abrumadoras. Sin embargo, sus corazones laten con un fervor inquebrantable que les empuja hacia adelante. En cada tropiezo encuentran lecciones ocultas. Cada rechazo se transforma en un peldaño hacia un entendimiento más profundo de sí mismos y de su propósito en el universo. La conexión de los elegidos con su entorno es otra de sus características distintivas. No son meros observadores de la vida. Viven la realidad con intensidad. La belleza de un atardecer, el murmullo del viento entre los árboles o el simple sonido de una risa les llenan de asombro y les recuerdan la magia que reside en lo cotidiano. Este sentido del asombro les permite ver la vida como un cuadro en constante movimiento, lleno de matices que muchas veces pasan desapercibidos por los demás. Además, muchos elegidos desarrollan una empatía profunda que les permite conectar con otros de una manera única. Perciben las emociones y pensamientos de los que les rodean, como si tuvieran un sexto sentido. Esta capacidad no solo les otorga el don de la comprensión, sino que también les impulsa a actuar como catalizadores en la vida de los demás, inspirando cambios y transformaciones profundas. En su búsqueda por un propósito más elevado, descubren que su misión va más allá de sí mismos. Es un viaje colectivo hacia la iluminación y el entendimiento. De este modo, los elegidos no están destinados a ser simplemente trabajadores en empleos comunes, sino a ser los faros que iluminan el camino hacia una vida de significado, autenticidad y conexión. A medida que navegamos en este mar de reglas y expectativas, resulta claro que el sistema, en su forma más rígida, actúa como una jaula para el pensamiento y la creatividad. La sociedad, con su tendencia a etiquetar y categorizar, puede hacer que los individuos se sientan presionados a conformarse con moldes que no resonan con su esencia más profunda. Cada día es un nuevo obstáculo en este juego de la vida, donde las expectativas se presentan como caminos predefinidos. Las trayectorias prometedoras se vuelven hábitats de conformismo, pero aquellos que se atreven a romper las cadenas lo ven de otra manera. Los elegidos, aquellos que ven más allá de las normas establecidas, poseen una visión distinta del mundo. Para ellos, las limitaciones no son simplemente barreras, son oportunidades escondidas que desafían la narrativa convencional. En una egregia danza de autodescubrimiento, encuentran formas de expresar su singularidad en medio de un mar de uniformidad. Con cada paso, cada decisión que toman, se convierte en un acto de rebelión sutil, una amalgama de resistencia y creatividad. El deseo de ser auténticos les empuja a redoblar esfuerzos, a encontrar su voz en un coro ensordecedor de expectativas ajenas. La cotidianidad, una amalgama de rutinas y convencionalismos, se convierte en un lienzo donde pueden pintar los matices de sus propias experiencias. Aquellos que se atreven a desafiar el orden establecido a menudo se convierten en catalizadores de cambio, tanto para ellos mismos como para quienes los rodean. En cada conversación, en cada interacción están compitiendo contra la corriente, no por necesidad de probar a otros, sino para validar su propia existencia. Esto no implica rechazo a la sociedad, sino una reconfiguración de su lugar dentro de ella. En el ámbito profesional, por ejemplo, los que escogen lo inusual a menudo enfrentan resistencia. La cultura del trabajo tradicional está cimentada en la perseverancia, el sacrificio y un apego casi celoso a la estructura y a la burocracia.
Sin embargo, quienes se aferran a su brújula interna comienzan a ver que existe un espacio entre lo convencional y lo que podría ser. Innovación se convierte en su mantra, la búsqueda de nuevas soluciones y la creación de un entorno que les permita brillar a su manera. Se niegan a ser solo engranajes en una máquina. En cambio, se presentan como artistas en la obra maestra de su carrera. Cada elección que hacen se convierte en una declaración. Las decisiones que desafían lo convencional son semillas plantadas en el terreno fértil de la incertidumbre. Con fe en su proceso individual, crean espacios donde otros pueden seguirles, incitándolos a reexaminar su propia relación con el sistema. De este modo, los elegidos no solo desafían las limitaciones existentes, sino que también inspiran a otros a hacer lo mismo, cimentando un futuro donde más voces puedan sonar con la misma fuerza. Así, el ciclo continúa, un empoderamiento alimentando otro, desmantelando la estructura que antes parecía infranqueable. La manera en que los elegidos perciben el mundo transforma la experiencia cotidiana en un viaje de descubrimiento continuo. Mientras la mayoría se detiene en la superficie de los eventos, los elegidos parecen tener la capacidad de ver más allá de las apariencias, adentrándose en las capas emocionales y espirituales que dan forma a su realidad. Esta profundidad en la percepción les permite captar los matices que escapan a la mayoría. Los susurros de las emociones ocultas, el lenguaje sutil de los gestos y las intenciones, y el eco de historias no contadas en la mirada de los demás. En un simple paseo por un parque, por ejemplo, mientras unos pueden percibir solo la belleza de los árboles y el canto de los pájaros, los elegidos encuentran algo más. La conexión entre el ciclo de vida de una hoja que se desprende y la inevitable evolución de sus propias experiencias. Cada cambio en la naturaleza les habla de la renovación, del sacrificio y de la belleza que surge del desgarro. Así, un momento que podría parecer trivial se convierte en un reflejo de su propia narrativa personal. Esta atención a los detalles les enseña algo invaluable, que las pequeñas cosas suelen encapsular las lecciones más grandes. Un niño jugando en el parque, por ejemplo, no solo es un niño, es la manifestación pura de la alegría, de la curiosidad infinita que a muchos se les escapa con el tiempo. Los elegidos, sin embargo, se detienen a observar, a sentir la energía vibrante que emana de esas risas despreocupadas. Descubren que, al igual que ese niño, ellos también pueden permitirse experimentar la vida sin el filtro del miedo y la autoprotección que a menudo limita a los adultos. Además, esta forma de ver la vida hace que los elegidos integren las emociones en su experiencia. La tristeza de una despedida puede no ser solo un momento de dolor, es una oportunidad para apreciar la profundidad de los lazos que se han formado. La alegría de un post-teen reencuentro no es solo un instante de felicidad, sino un recordatorio de que cada experiencia ampliada es un hilo más en el tapiz de sus vidas. Este entrelazado de emociones transforma el dolor en aprendizaje y la alegría en un recordatorio de lo efímero y valioso que es cada momento. El contraste con aquellos que se enfocan únicamente en lo visible y superficial es astuto. Mientras algunos viven sus vidas como espectadores, los elegidos se convierten en participantes activos. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción cuenta. Ellos entienden que cada intercambio humano es una sinfonía de conexiones que va más allá de las palabras pronunciadas y los gestos observables. Esta capacidad les permite construir puentes donde otros ven muros, fomentando una empatía que no es solo intuitiva, sino profundamente sentida. A través de esta perspectiva única, los elegidos trascienden los límites de lo cotidiano, llegando a abrazar la complejidad que encierra la vida. En este viaje de exploración, descubren que la belleza no reside en la perfección, sino en la autenticidad de la experiencia humana, con todas sus luces y sombras. Cada búsqueda del propósito es un viaje personal y único, donde la única guía es la voz interna que resuena en lo más profundo de cada elegido. No son ajenos a la duda ni a la inseguridad, pero saben que estas emociones son parte integral de la travesía. La mayoría de las personas tienen una noción clara del éxito, que generalmente gira en torno a posiciones de prestigio, dinero y reconocimiento. Sin embargo, para los elegidos, el éxito se redefine por la autenticidad y la conexión genuina con su esencia. A menudo se encuentran en encrucijadas, momentos que parecen paralizar el tiempo. Tal vez es la vez que decidieron dejar un trabajo estable para perseguir un sueño que parecía casi inalcanzable, o el instante en que se dieron cuenta de que la vida que llevaban no se alineaba con su verdadero yo. En esos momentos críticos, el miedo puede ser abrumador, pero también es un catalizador.
La valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. Cada elegido, en su propia danza con el temor, encuentra formas singulares de enfrentarlo, ya sea a través de la meditación, la escritura o el simple acto de hablar con un ser querido. Las experiencias significativas que buscan no siempre son evidentes o fácilmente accesibles. Requieren introspección y, en muchos casos, un alejamiento de lo que se supone que debe ser una vida normal. Aprenden a apreciar la belleza de las pequeñas cosas, un amanecer, una conversación sincera, el acto de crear algo de la nada. Este aprecio por lo cotidiano alimenta la chispa de la creatividad, transformando los momentos simples en oportunidades para innovar y crecer. Los elegidos tienden a ser curiosos por naturaleza. Su búsqueda los lleva a explorar distintos caminos, desde la pintura hasta la programación, desde el voluntariado hasta las aventuras al aire libre. Cada nueva experiencia agrega una capa a su entendimiento sobre sí mismos y el mundo que les rodea. Esa búsqueda incesante se convierte en un caleidoscopio de vivencias que mueven su esencia y los enriquecen, fomentando una conexión más profunda con otras personas y con su entorno. La soledad puede ser compañera de este viaje, pero también se convierte en un espacio donde florece la creatividad y nacen nuevas ideas. Las lecciones aprendidas en esta travesía son muchas y surgen en los momentos más inesperados. Un error percibido puede convertirse en un paso fundamental hacia un descubrimiento significativo. A veces, son las decepciones las que más enseñanzas traen, empujándolos a reevaluar su camino y redescubrir su pasión. Este aprendizaje constante se convierte en el hilo de oro que teje sus historias, haciendo que cada elección, por trivial que parezca, esté cargada de significado. Al final, el viaje no se trata simplemente de encontrar un destino, sino de aprender a saborear cada momento en el camino hacia la autocomprensión. Desde el momento en que los elegidos comienzan a ser conscientes de sí mismos, una voz interna se despierta, instándolos a ser más que lo que la sociedad espera de ellos. Esta voz, aunque a menudo susurrante, se convierte en un eco potente a lo largo de su vida, impulsándolos a contemplar sus verdaderos deseos y propósitos. Mientras otros se acomodan en las pautas establecidas por sus comunidades, ellos se detienen a cuestionar, a indagar sobre el significado detrás de esas expectativas. Esa curiosidad y la necesidad de profundizar en su propia experiencia de vida los llevan a un camino de autoexploración que desafía lo convencional. La autenticidad no es un destino, sino un viaje lleno de dudas y descubrimientos. A medida que los elegidos avanzan en este camino, se encuentran con el temor a la soledad. La disonancia que sienten cuando se atreven a ser diferentes puede ser aplastante. A menudo se les recuerda a través de palabras, sutiles o gestos de desaprobación, que la conformidad es la vía más segura. Sin embargo, poco a poco, aprenden a transformar ese temor en energía creativa. Optan por rodearse de aquellos que celebran su individualidad, creando así un círculo de autenticidad que se nutre mutuamente. Los desafíos que enfrentan no son insignificantes. En cada paso que dan hacia su verdadera naturaleza, se topan con barreras invisibles, prejuicios, críticas y a veces el dolor del rechazo. Estas experiencias, aunque difíciles, se convierten en lecciones vitales. Cada confrontación les enseña la importancia de la resiliencia y les ofrece la oportunidad de reforzar su identidad. La autenticidad se convierte en su armadura, una defensa que los protege, pero que también les permite conectar de manera más profunda con el mundo que los rodea. Con el tiempo, los elegidos comienzan a ver la belleza en su viaje. Las cadenas de las expectativas sociales, que una vez parecían indestructibles, se deshilachan ante fe, la luz de su verdad personal. Descubren que la soledad que alguna vez los asustó, ahora se siente como un campo fértil donde pueden sembrar sus sueños y aspiraciones. En lugar de buscar aprobación externa, encuentran satisfacción en ser leales a sí mismos. A través de su lucha, los elegidos se convierten en faros de autenticidad. Su valentía para desafiar las normas afecta a quienes los rodean, inspirándolos a reflexionar sobre sus propias vidas y decisiones. Cada paso en su viaje fomenta una red de autenticidad, donde otros también se sienten motivados a despojarse de las etiquetas que la sociedad les ha impuesto. En este proceso colectivo, el viaje de cada elegido no solo enriquece su vida, sino que también transforma su entorno, creando un espacio donde ser uno mismo no solo es aceptado, sino celebrado. Así, a pesar de la soledad que puede acompañarles, descubren una comunidad inesperada formada por aquellos que también están en busca de sí mismos, creando un puente entre el individuo y el colectivo, donde cada voz única se suma a una sinfonía hermosa de autenticidad compartida.
El viaje de los elegidos no es un camino que transiten en soledad. A pesar de la singularidad de sus experiencias, se encuentran profundamente conectados a una red de individuos que comparten un entendimiento común de lo que significa ser diferente en un mundo que a menudo valora la uniformidad. Estas conexiones son vitales, no solo porque les brindan un sentido de pertenencia, sino porque les proporcionan el apoyo emocional y práctico que necesitan para navegar por los desafíos que enfrentan. En estos espacios de intercambio, las ideas fluyen libremente. Cada miembro trae consigo un conjunto único de habilidades y experiencias que, cuando se combinan, crean un entorno vibrante y dinámico. Es el lugar donde las visiones individuales se entrelazan y se expanden, permitiendo que surjan colaboraciones que de otro modo nunca habrían tenido lugar. Un artista puede encontrar a un científico que le ayude a materializar su visión a través de nuevos materiales sostenibles. Un emprendedor puede descubrir un socio que comparta su pasión por un cambio social. Estos encuentros son el tejido que une a la comunidad, un hilo que se fortalece con cada historia compartida. Pero lo que realmente distingue a esta comunidad es su capacidad para comprender y abrazar la vulnerabilidad. A menudo, los elegidos llevan consigo historias de lucha, de fracasos y de reveses. Sin embargo, al reunirse, crean un espacio seguro donde pueden ser completamente ellos mismos, libres de los juicios y expectativas que a menudo les rodean. La empatía fluye como un río, conectando a cada individuo y permitiéndoles ver que no están solos en su lucha. En este entorno, los sentimientos de tristeza y alegría son compartidos, lo que a su vez fortalece el sentido de comunidad. La colaboración en este contexto va más allá de la simple asociación. Es un profundo intercambio de saberes, donde cada voz cuenta y cada perspectiva es valorada. A medida que los elegidos comparten sus experiencias, no solo encuentran consuelo, sino que también descubren nuevas formas de abordar los problemas. Un concepto que tal vez parecía insuperable para uno, se convierte en una oportunidad viable en el diálogo colaborativo con otro. Esta sinergia es el catalizador que impulsa el cambio, ya que juntos son capaces de manifestar grandes ideas y llevar a cabo proyectos que impactan de manera significativa en sus comunidades, y más allá. La comunidad no solo refuerza el propósito individual de cada elegido, sino que actúa como un espejo que refleja sus aspiraciones y fortalezas. A través de la interacción con otros, los elegidos aprenden a reconocer su propio valor y el de sus contribuciones. Se dan cuenta de que su singularidad no es un obstáculo, sino una fortaleza, y que al unirse con otros, pueden elevar sus voces colectivamente, resonando más allá de su círculo inmediato. Esta realización se convierte en un motor que propulsa a la comunidad hacia adelante, reforzando su compromiso con su misión compartida. En este espacio de apoyo y crecimiento se siembran las semillas de un futuro lleno de posibilidades. El camino hacia la autenticidad no es lineal. Los elegidos, aquellos que buscan un propósito más profundo, se ven empujados a tomar decisiones que a menudo los apartan de lo convencional. Es un viaje lleno de contradicciones, donde el deseo de pertenecer choca con la necesidad de ser fiel a uno mismo. La vida presentada por la mayoría apela a la comodidad. Es una invitación al conformismo, a vestirse con identidades predefinidas que no les pertenecen. Sin embargo, esa misma invitación se convierte en una trampa, un sedimento del que resulta difícil desprenderse. La resistencia se manifiesta en formas sutilezas, como una voz interna que murmura en momentos de silencio. Algunos eligen ignorarla, mientras que otros la abrazan, sintiendo su fuerza como un rugido que clama por autenticidad. Estos momentos de disidencia no son meros episodios de rebeldía, son, en realidad, pasos hacia la autoexploración. En cada decisión desafiante, en cada acto de valentía frente a la homogeneidad, se descubre una parte olvidada de sí mismos. A menudo, lo que separa a los elegidos de aquellos que se conforman es su disposición a transitar el desasosiego. En este lugar incómodo, donde las certezas flotan como el polvo en el aire, se fragua la esencia de quienes realmente son. Aquí, las angustias se tornan profesores, las inseguridades, mapas que guían hacia la revelación. Acoger la incomodidad implica aceptar que el camino hacia la autenticidad también está pavimentado con dudas, miedos y fracasos. Pero es precisamente en este terreno de incertidumbre donde se gesta el verdadero sentido de la vida, donde florecen las ideas y donde las almas valientes se encuentran en su estado más puro. Ser diferente no es una elección que se hace desde el capricho, sino desde la necesidad intrínseca de responder a un llamado interno que resuena con la verdad personal. La luz que emana de aquellos que eligen seguir su propio camino es palpable, pues han encontrado la valentía de despojarse de las capas que otros les han impuesto.
Ese brillo es lo que atrae a otros, lo que permite crear conexiones auténticas que trascienden lo superficial. En su búsqueda de significado, se convierten en faros para los que navegan en la bruma de la conformidad, inspirando a otros a cuestionar sus propios caminos y a considerar la posibilidad de aventurarse más allá de los límites que la sociedad ha trazado. Sin embargo, esta resistencia no es instantánea ni exenta de sufrimiento. Quienes caminan en este sendero a menudo enfrentan la soledad, la crítica y el miedo al fracaso. Cada paso hacia la autenticidad requiere una deconstrucción interna, un acto de amor hacia uno mismo que puede resultar doloroso pero esencial. A medida que desnudan las expectativas ajenas, se ven obligados a confrontar sus propias inseguridades y en ese proceso descubren una fortaleza que nunca supieron poseer. La incomodidad se torna en una aliada, una compañera en el viaje que, aunque desafiante, abre las puertas a una vida vivida con intensidad y propósito. La intuición, ese susurro sutil que a menudo se pasa por alto, se erige como una brújula en los momentos de confusión. Para los elegidos, sintonizarse con esta voz interior es un viaje que requiere valentía y una disposición para sumergirse en la vulnerabilidad. La mente analítica, que perpetuamente busca respuestas lógicas y concretas, puede convertirse en un obstáculo, ahogando las intuiciones que en su esencia son mucho más profundas y sabias. Los elegidos comprenden que su verdadero poder reside no en los hechos fríos, sino en la claridad que pueden cultivar al escuchar esos impulsos internos. Al comenzar a confiar en su intuición, los elegidos se encuentran en una danza delicada entre el razonamiento y el instinto. Cada decisión despierta un desafío, ya que a menudo deben enfrentarse a la presión externa y a las expectativas que la sociedad impone. En este contexto, el verdadero trabajo consiste en discernir entre lo que el mundo espera de ellos y lo que su alma realmente anhela. Reconocer esa chispa interna requiere práctica, escuchar atentamente sus sensaciones y no desestimar el dolor o la alegría como meras reacciones momentáneas. Cada experiencia se convierte en un maestro, enseñándoles a identificar el tono de su intuición, que varía desde una suave brisa hasta un sonoro eco dentro de su ser. Este proceso no es lineal. Existen días en los que la voz interior suena con claridad y otros en los que parece apagarse. La incertidumbre comienza a desvanecerse cuando los elegidos entienden que no están solos en este viaje. Cada individuo tiene su propio camino y cada una de sus experiencias personales les brinda un conjunto único de herramientas. Al compartir sus historias y escucharlas de otros, construyen una red de apoyo que alimenta su crecimiento. Históricamente, las culturas que honran la intuición, desde los sabios antiguos hasta los místicos modernos, son recordadas no solo por su conexión con el cosmos, sino por su capacidad para hacer brillar la verdad interna en cada uno. Cuando aprenden a abrazar y no temer la intuición, los elegidos a menudo se encuentran con nuevas dimensiones de su existencia. La vida comienza a tomar matices que antes eran invisibles, revelando conexiones inesperadas y patrones que parecen fluir en perfecta armonía. En esta apertura, los elegidos no solo encuentran una guía para su destino, sino también un propósito más profundo en el tejido de la vida. Las decisiones se convierten en una extensión de su ser, eliminando el miedo a equivocarse, ya que cada error es tratado como una lección y no como un fracaso. Así, la relación con su verdadero yo se fortalece. La intuición se transforma en un faro que les ilumina el camino en la oscuridad, permitiendo al mismo tiempo que las sombras de la duda y del miedo queden atrás. Retomar el control se convierte en una práctica diaria, un ritual de conexión y autocompasión. En cada elección la voz interior resuena, recordándoles que estar en sintonía con ellos mismos es esencial en su búsqueda de autenticidad. A medida que los elegidos navegan por las complejidades de sus vidas, su transformación personal se convierte en una danza constante entre la adversidad y la alegría. Cada experiencia, desde el fracaso desgarrador hasta el triunfante logro, actúa como un maestro en su viaje, ofreciendo lecciones vitales que no solo dan forma a su carácter, sino que también vibran a través de la comunidad que los rodea. Estos individuos no viven en una burbuja. Cada cambio que experimentan reverbera en su entorno y su crecimiento personal ofrece un faro de esperanza para quienes los observan. La transformación de estos elegidos comienza a menudo en momentos de dificultad. Imagínate a alguien que ha perdido su empleo, agobiado por la incertidumbre y el miedo. En este abismo de desesperación puede encontrar la chispa de un nuevo camino. La pérdida se convierte en una oportunidad para explorar pasiones olvidadas o talentos ocultos. Este proceso de descubrimiento es introspectivo y a menudo crudo,
una especie de catarsis que les lleva a confrontar sus temores y creencias limitantes. Al salir de esta sombra, no solo han adquirido una nueva perspectiva sobre sí mismos, sino que también han cultivado la resiliencia que inspira a quienes están a su alrededor. Y así, los elegidos renacen. Pasan de ser meros sobrevivientes a convertirse en agentes de cambio, compartiendo sus historias de triunfo sobre la adversidad. Esta narrativa de transformación se entrelaza con la vida de quienes los rodean, quienes ven en ellos un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. La comunidad comienza a florecer en este ambiente de cambio positivo. Unos se unen, otros encuentran su propia voz y así el ciclo se expande. Las transformaciones personales de los elegidos contagian a otros, fomentando un espíritu de colaboración y apoyo mutuo. El proceso de transformación no es lineal. Hay altibajos que a menudo conducen a momentos de autoevaluación profunda. En este viaje, el autocuidado se convierte en fundamental. La búsqueda de prácticas que fomenten el bienestar físico, mental y espiritual se vuelve esencial. Yoga, meditación o incluso simples caminatas en Mastersynth. La naturaleza se convierten en rituales que alimentan su evolución. A medida que los elegidos se cuidan, redescubren la energía vital que tal vez habían perdido en la vorágine de la vida cotidiana. Este nuevo sentido de conexión consigo mismo se traduce en interacciones más genuinas y significativas con los demás. Así, la metamorfosis personal de los elegidos no se detiene en ellos mismos. Las conexiones auténticas que establecen, alimentadas por sus propias transformaciones, generan un efecto de cascada que alcanza a otros corazones. La comunidad se convierte en un espacio de sanación donde el cambio y la transformación se aceptan y celebran. Se crea un ciclo virtuoso en el que el crecimiento de uno inspira el crecimiento de muchos y el renacimiento se convierte en una experiencia compartida. Este es el legado de los elegidos. Un constante renacimiento que al final no se limita a su propia existencia, sino que se extiende como un abrazo a todo aquel que se cruce en su camino. En Nippenotesent, el vasto y cambiante horizonte del futuro, los elegidos enfrentan una realidad que requiere no solo coraje, sino también una visión clara de lo que significa ser un líder auténtico. Se encuentran en un cruce de caminos donde las decisiones que tomen impactarán no solo sus vidas, sino también la de innumerables almas que miran hacia ellos en busca de esperanza y dirección. Cada paso que den resonará a lo largo y ancho de su comunidad, marcando la pauta para quienes anhelan encontrar su propio camino en un mundo que a menudo parece desconcertante y caótico. La autenticidad en este contexto se erige como el núcleo de su misión. Ya no se trata solo de lograr objetivos personales, se les demanda que vivan de manera coherente con sus valores más profundos. Cada uno debe convertirse en un faro que ilumina el camino para los que aún están perdidos en la niebla de la incertidumbre. Los elegidos tienen la capacidad de convertir sus experiencias, tanto las victorias como los fracasos, en lecciones tangibles que otros pueden abrazar. Su viaje está lleno de momentos de revelación y autorreflexión que los honran, y al compartir estas historias amplían el espectro de lo posible para aquellos que todavía se encuentran en el umbral de su propia travesía. La responsabilidad que sienten es palpable. En un mundo que a menudo se encuentra dividido y polarizado, tienen el potencial de transformar esa división en unidad. Cada uno de ellos debe cultivar un espacio donde la vulnerabilidad se celebre y la diversidad se abrace. La sinfonía de voces que resuena en su entorno se convierte en un eco de la aceptación y el entendimiento mutuo. Aquí, las diferencias no son un obstáculo, sino una fuerza que los une en un propósito común: el deseo de construir un futuro mejor, más inclusivo y más humano. A medida que avanzan hacia lo desconocido, los elegidos comprenden que el poder de su legado radica en la conexión que establecen con los demás. Esta comunidad de soñadores y hacedores se convierte en un microcosmos del mundo que quieren ver, donde cada individuo se siente empoderado para aportar su singularidad. En este entorno se siembra la semilla de un cambio auténtico, y a medida que más personas se suman a la causa, el impacto no solo se siente, se convierte en una oleada que transforma paisajes enteros. Pero no hay que subestimar la lucha que enfrentan. El camino hacia un futuro inclusivo está lleno de desafíos imprevistos y obstáculos que pueden parecer insuperables. No obstante, es precisamente en estos momentos de adversidad donde los elegidos deben demostrar su tenacidad. La verdadera esencia del liderazgo se despliega cuando se tiene la determinación de seguir adelante, incluso cuando los vientos son contrarios. Así, cada prueba superada se convierte no solo en un triunfo individual, sino en una victoria colectiva que fortalece aún más el tejido de su comunidad.
Así, en este nuevo capítulo, los elegidos no solo ven un reto, sino una oportunidad para dejar una marca indeleble en la historia, un legado que resonará a través del tiempo, inspirando a futuras generaciones a levantarse y crear su propia narrativa.